Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Mucha tarea tiene el PP, que ha arrasado en Andalucía con mayoría absoluta. El PSOE ha obtenido su peor resultado. Ciudadanos ha desaparecido. Vox pierde 400.000 votos respecto a las generales y la izquierda dividida sigue en caída libre. Las elecciones andaluzas son el inicio del nuevo ciclo electoral que culminará con las generales del año que viene. Y las noticias no pueden ser peores para el progresismo. Moreno Bonilla ha ganado sin presentar un programa, con el segundo mayor paro de España y después de despedir a 8.000 sanitarios. Pero nada de eso importa si tienes a la mayoría de los medios de tu lado vendiendo que eres el yerno ideal. Hoy lo que cuenta es la imagen de marca. La marca Pedro Sánchez, como le ocurrió a la marca Pablo Iglesias, ha empezado a restar gracias a los ataques ajenos y a los errores propios. Los socialistas han vuelto a regalar unas elecciones presentando a un candidato sin empuje ni tirón, que ha sido incapaz de ganar incluso en la ciudad de la que fue alcalde recientemente. El presidente del gobierno no se da por enterado de que la guerra de los medios se gana en los medios y la batalla contra la derecha se gana con izquierda. Se gana dando la cara por tus políticas ante la prensa y partiéndotela por tus logros. Pero Sánchez se ha bunkerizado, como sus predecesores, acunado por los susurros de Tezanos, que le dice que es el más guapo y el más listo, mientras sus rivales han conseguido convencer a la opinión pública de que es justo lo contrario. El PP no ha hecho otra cosa que comerse a Ciudadanos, que era la herramienta de la derecha para recoger los votos que se perdían por la corrupción. Le dio gobiernos a los populares para evitar que se hundieran, cuando podía haberle dado la puntilla, y ahora que la corrupción se ha amortizado, les devuelve los votos porque Ciudadanos no vino a sustituir al PP, sino a parar a Podemos. Vox hace hoy un papel parecido y creo que correrá la misma suerte. Las andaluzas han sido el primer aviso. La ultraderecha ha perdido casi 500.000 de votos desde 2019. El macarenazo ha acabado en Torrija. Es la única buena noticia. La moderación de Moreno gana al histrionismo de Olona. Feijóo gana a Ayuso. Puede ser el indicio de que el ayusismo tiene frontera en Madrid y de que la ultraderecha tiene techo. Recordemos que en Castilla y León entraron en el gobierno pero con los mismos votos que tenían en las generales, ni uno más. También hay indicios de que vuelve el bipartidismo, que ha crecido por primera vez desde 2014, y de que mengua el espacio a la izquierda del PSOE, que ha bajado por primera vez desde 2014. Ha perdido 140.000 votos y ha pasado de 17 a 7 escaños. Por Andalucía tiene 5, Adelante Andalucía 2. Hubieran sido más si hubieran concentrado el voto. Vuelven a los mínimos históricos de Izquierda Unida. Por mantener las esencias, la izquierda siempre pone en peligro su existencia. Pierden ellos, pero más pierden los vulnerables. ¿Qué podía salir mal? La izquierda se rompió en la legislatura, se presenta dividida a las elecciones, monta una coalición a la gresca, se inscribe al límite del plazo, Podemos llega tarde y los socios se culpan mutuamente. Por Andalucía intenta dejar fuera del debate a Adelante Andalucía durante la campaña y ahora con los resultados unos achacan la debacle a la división provocada, por supuesto, por los otros. Poco les pasa. La izquierda tiene que dejar de buscar excusas y empezar a encontrar soluciones si no quiere volver a la irrelevancia del pasado. No hay otra que un liderazgo fuerte, una unidad consistente y un discurso ilusionante, como ha hecho Petro en Colombia, que será el primer presidente de izquierdas en 200 años, y Mélenchon en Francia, donde ha unificado y levantado a la izquierda. Solo Yolanda Díaz puede acometer esa tarea en un espacio nuevo, más allá de Unidas Podemos, que aúne pluralismo y plurinacionalidad. Como bien entendió Iglesias en su momento, la gente vota cara y carisma. Ahora es el turno de la ministra de Trabajo. A ella debe ir todo el apoyo, más allá de los apegos personales a las marcas. Ayer, a última hora, escribió un tuit sobre los resultados en Andalucía que terminaba diciendo: la ciudadanía nos espera. Pues sí, les espera y no puede esperar más. Hoy hemos hecho historia en Andalucía. Historia en Andalucía.
58 escaños. Pues sí, 58 han hecho historia escaños. porque es la primera vez que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta en la región. Elena Gómez, Crudos Días. Crudos Días pasa de los 26 escaños de 2018 a tener 58, 3 más de los necesarios para gobernar en solitario. Así que no le hace falta el apoyo de Vox, que entró en las anteriores elecciones en el Parlamento andaluz con 12 escaños. Ahora gana 2, obtiene 14, pero muy lejos de sus expectativas de 25 y no consiguen ser decisivos para formar parte del gobierno, como vaticinaban las encuestas y su candidata, Macarena Olona, que se veía de vicepresidenta. Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho no al gobierno de Sánchez. No os voy a engañar, ha dicho no al gobierno de Sánchez y no ha sido con el resultado que a mí me hubiera gustado. Por cierto que Vox dejó fuera de la noche electoral a medios de comunicación, entre ellos a nuestro medio asociado eldiario.es. El batacazo se lo ha dado Ciudadanos, pasa de 21 a ningún escaño. De gobernar con el PP a desaparecer. Su candidato Juan Marín anuncia su dimisión. Siempre cumplo con lo que digo y mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacer. Muy mal le ha ido también al PSOE, ha obtenido los peores resultados de su historia en Andalucía con 800.000 votos. Pierde 3 escaños, pasa de 33 diputados a 30. Achacan el fracaso a la falta de movilización y al tiempo que ha tenido Juan Espadas para preparar su candidatura. Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir. Pero la participación ha sido ligeramente superior a las anteriores, 1,8 puntos. Votó el 58% de los electores. La confluencia de izquierdas de Por Andalucía queda muy por debajo del objetivo que se marcó. De los 17 escaños que consiguió en 2018, Por Andalucía, que aglutina a la mayoría de fuerzas, obtiene 5. La fragmentación ha sido su principal enemigo, según su líder, Inma Nieto. La reflexión que habíamos hecho las 6 organizaciones que ya estamos trabajando juntas era acertada. La unidad es imprescindible para fortalecer el respaldo institucional a las políticas que entendemos que necesitan los trabajadores y las trabajadoras y, lamentablemente, la fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y, por tanto, social que provoca la desunión. Hace referencia a Adelante Andalucía, la formación que encabeza Teresa Rodríguez, que tiende una mano a entenderse. Creo que a partir de ahora se puede reabrir un nuevo periodo en el que poder entendernos con el resto de las izquierdas desde nuestra propia habitación, desde nuestro propio espacio. Nunca más vamos a renunciar a defender los intereses de Andalucía por sobre encima de todas las cosas, porque además nos expulsaron del espacio político por 2 motivos. Uno, porque no queríamos renunciar a la voz propia andaluza y porque no queríamos ser la delegación del gobierno de Sánchez. La izquierda ha obtenido la mitad del porcentaje de votos que en las anteriores, pero menos de la mitad de los escaños, debido a la ley electoral que penaliza presentarse por separado. Sería de agradecer que se recojan esas manos tendidas y que se obvien las pullas que se lanzan desde uno y otro lado. Elena Gómez, muchas gracias. A vosotros. Para analizar estos resultados tenemos una mesa de lujo con periodistas de La Tierra, que ya nos acompañaron en el programa preelectoral. Nos gustó tanto su análisis que prometimos volver a traerlos. Y aquí están. Dani Cela, periodista del diario.es en Andalucía. Empiezo contigo. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Un primer titular. Bueno, ha habido un vuelco político más que ideológico en Andalucía y un frenazo en seco de la ultraderecha. Yo creo que son los 2 hitos históricos que ocurrieron ayer, ¿no? Es la primera mayoría absoluta del Partido Popular en esta tierra. Hacía 14 años que no había una mayoría absoluta en Andalucía y esa mayoría absoluta se produce por un reagrupamiento del voto de derechas en torno al Partido Popular con un objetivo claro, varios objetivos, pero uno de ellos es impedir la entrada de Vox en el gobierno, que era el requisito que había planteado la izquierda, pero los andaluces han confiado ese cometido al Partido Popular. También nos acompaña Lourdes Lucio, del diario El País en Andalucía. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Y tú cómo lo resumes, lo que ocurrió anoche? Pues yo te doy un titular, un titular, no como Dani, un titular. Vuelco histórico en Andalucía con nombre propio, que es el de Juan Manuel Moreno. Ahora lo desarrollamos. También estará con nosotros Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Qué tal? Crudos días.
Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si eres capaz de hacerlo también en un titular. Bueno, yo diría que Andalucía se hace del PP y el PP se convierte en el partido central y dominante de Andalucía en la misma medida en que lo era con el PSOE durante, por ejemplo, la etapa de Manuel Chávez. Sí, parece ser un nuevo feudo ahora, Andalucía, para el PP. Tú cubriste la sede del Partido Popular, Dani. ¿Cómo fue la noche allí? Pues aquello fue una fiesta, te diría desde que abrieron las puertas a los periodistas. Yo bromeaba ayer en una red social contando que con el 0,01 del escrutinio empezaron a sacar las bandejas del catering y las bebidas. Se vivió con éxtasis. El Partido Popular desde hace unos días ya tenía por sus encuestas internas un resultado en torno a la mayoría absoluta, no de forma tan contundente como la que estuvo ayer, y me parece significativo que la persona más contenida en toda la euforia de ayer era el propio Moreno. Salió ya finalmente de la sede del Partido Popular pasada en torno a las 1:30, 2 de la mañana, y mandaba a los suyos a calma, ¿no? A gestionar esto con humildad, con mucha contención, con mucha responsabilidad, en contraste con otros exdirigentes del Partido Popular que estaban por allí. Javier Arenas no cabía de gozo, Juan Ignacio Zoido estaba llorando por los pasillos. Ahí se notaba que había un ambiente de entusiasmo generalizado del Partido Popular que jamás se ha vivido. El nuevo PSOE de Juanma Moreno, titulaba este fin de semana el Diario de Sevilla. Lourdes, ¿Andalucía se ha derechizado o Juanma Moreno se ha convertido en un nuevo Manuel Chávez? Bueno, lleva haciéndolo toda la legislatura. El Partido Popular ha hecho con mucho acierto, ha seguido con mucho acierto no solo las estrategias políticas marcadas durante los periodos socialistas y sobre todo, Javier, de Manuel Chávez, que estuvo 19 años en la Junta de Andalucía. El PP lo ha estudiado todo de la etapa de Manuel Chávez, ha estudiado toda la etapa de los 37 años socialistas, pero especialmente la de Manuel Chávez, esos 19 años. Y ha seguido esa senda, yo creo que a veces la ha copiado miméticamente, pues para lo que decía Moreno, ¿no? Queremos ser el partido que más se parece a Andalucía. Esa expresión es la que siempre ha pronunciado el Partido Socialista respecto a sí mismo, ¿no? Y lo ha seguido. Moreno es verdad que durante los 3 años y medio de legislatura, hombre, yo no diría que no haya hecho nada, pero digamos, dejémoslo en casi nada, entre otras cosas porque ha habido una pandemia que ha sacudido a todo el mundo. Pero él no ha roto ningún plato, él ha mantenido las políticas sociales esto habría que ver también muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en general no ha destrozado nada de lo que había. Y esa, al no asustar a la gente darse cuenta que en fin, que hay bastante continuismo en las políticas, bueno, pues él se ha consolidado. Y por otro lado, ha tenido la enorme suerte de que la oposición no ha habido oposición del Partido Socialista, porque el Partido Socialista lleva 3 años, incluso yo me atrevería a hablar más, esto un poquito largo, ¿no? Pero está en sus cosas, el PSOE sigue en sus cosas, y no se hace la pregunta de por qué sacamos 2.200.000 votos en el 2004 y ahora tenemos 800.000. Esa es la pregunta que tiene que hacerse y tiene que responderla con autocrítica, no con ahora mismo con lo que está diciendo de achacarlo, pues no sé, al empedrado, ¿no? A que no ha habido movilización. Claro que no ha habido movilización, pero ¿por qué no ha habido movilización? El PSOE no se pregunta los porqués, no se plantea los porqués y además no lo responde. Y mientras esto siga así, pues creo que seguirán un tiempo largo en la oposición. Y Ángel, ¿en qué estado queda el espacio a la izquierda de ese PSOE? ¿Qué podemos concluir de los resultados tan nefastos que han tenido en estas elecciones? Bueno, queda muy debilitado. Es decir, por Andalucía, que era una suma que pretendía ser multiplicadora, primera vez que colaboraban Podemos, Izquierda Unida y Más País en unas elecciones, obtiene unos resultados que están por debajo de los que obtenía Izquierda Unida en la etapa pre-Podemos. Entra, pero tampoco con una fuerza inusitada, una nueva fuerza política de izquierda, en este caso andalucista,
con 2 diputados y se avecina una continuación de la pugna en ese espacio que yo creo que ya se va a sustanciar en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones generales. Yo creo que cómo queden las cosas en este espacio no va a depender únicamente de lo que pase en Andalucía, sino hasta qué punto el proyecto que pilote Yolanda Díaz, con el que por Andalucía en principio está alineado, logre generar entusiasmo y logre tirar para arriba, y que lo de Yolanda Díaz tire va a depender mucho de hasta qué punto Podemos, y aquí me refiero a Podemos Madrid, acompañe y se implique y pierda la susceptibilidad ante ese proyecto, ¿no? Yo creo que siguen tiempos movidos en el espacio de la izquierda, de las izquierdas en Andalucía. ¿Y qué podemos decir de lo que ha ocurrido con Vox? ¿Olona ha sido una apuesta equivocada para Abascal, Dani? Bueno, a la luz de los resultados parece que sí, que no ha funcionado. De hecho, es probable que haya sido contraproducente, ¿no? Porque hay una especie de unanimidad respecto a la campaña errática que han hecho. Las apariciones de Olona contribuían en los tracking que hacía el Partido Popular a crecer la base electoral de los populares. Hay que decir que Santiago Abascal, cuando encara las elecciones andaluzas, lo hace desde una proyección distinta a Castilla y León. Andalucía es la comunidad más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes, y él decide, en vez de impulsar a un candidato desconocido, como ocurre en Castilla y León, elige a uno de los referentes del partido a nivel nacional, además a una de las pocas mujeres que tiene voz dentro de la ultraderecha, ¿no? Es una apuesta de alto nivel, arriesgada, y se lanzan a la campaña con una expectativa declarada públicamente de 25-26 diputados. Finalmente han conseguido 14, tienen 97.000 votos más, 2 diputados más que los que consiguieron en 2018, pero se convierten en términos políticos en una fuerza, orillada. Va a ser un partido de oposición sin la capacidad condicionante que han tenido en esta legislatura, y es muy probable que eso termine desgastando una formación que durante este mandato ha tenido muchísima atención mediática, porque cada vez que Vox hablaba o hacía o dejaba de hacer, el gobierno de Moreno se tambaleaba, ¿no? Ese papel secundario, que es la primera vez que Vox lo tiene en España, puede abrir, si continúan por esta senda, el Partido Popular. Esta mañana Juanma Moreno ha marcado un poco el carril a Feijóo, ¿no? Ha dicho, hemos abierto una vía para ensanchar, para volver a aglutinar el centro derecha, que era el gran objetivo, ¿no? Incluido fagocitar a Ciudadanos, como ha ocurrido, y después taponar la pérdida y la sangría de votos de Vox. Aquí muchas de las personas con las que yo he hablado del Partido Popular auguran que Macarena Olona no va a aguantar toda la legislatura. Y después, en clave nacional, va a ser muy difícil de gestionar este resultado, porque ha habido una implicación, igual que la ha habido de Pedro Sánchez o de Feijóo, una implicación personal de todo el partido y de Abascal, que no se ha separado de Olona prácticamente en toda la campaña. Pues sí, como bien decía Dani, el PP ha devorado a Ciudadanos. Ya en la campaña electoral se habló mucho de comida. Bueno, y usted además cocinaba torrijas, adoptando medidas muchísimo más graves que en la Comunidad de Madrid, con unos índices que eran mucho peores en Madrid que en Andalucía. No lo sabe. ¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona? Bueno, yo voy a decir algo, ¿no? Sí, adelante, porque la señora Olona ha tenido una torrija en las elecciones y el líder de Ciudadanos se ha tenido que comer la suya propia. Torrijas, pero también selfies con vacas, trajes de flamenca y abanicos, pavos reales. La campaña ha sido pintoresca, pero vamos a analizar los temas serios, los que nos han llevado a estos resultados. Si votamos a Juanma Moreno, estamos votando por la economía, estamos votando por el empleo, estamos votando por la competitividad. Andalucía ha conseguido en 3 años y medio lo que no soñó en 37 años. En 3 años y medio, Andalucía ha conseguido tirar del carro de la economía de nuestro país. Empezamos por lo que el PP ha querido vender como el milagro económico de Juanma Moreno. 8
8 de las 10 ciudades con más paro y 12 de los 15 municipios más pobres de España están en Andalucía. Baja el paro, pero también la población activa. Muchos andaluces abandonan la búsqueda de empleo y dejan de contabilizarse como parados. Lo que el Ejecutivo andaluz anunció como bajada masiva de impuestos se traduce en menos de 100 euros de rebaja anual para la mayoría y fuertes beneficios fiscales para las rentas más altas. En 3 años, Andalucía ha dejado de recaudar 204 millones de euros en impuestos de sucesiones y donaciones. La región sigue a la cola en gasto sanitario a pesar de que Moreno llegó al gobierno prometiendo acabar con las listas de espera y de que las regiones recibieron más fondos por la pandemia. Moreno ha aumentado un 27% el gasto en conciertos sanitarios. Se agranda la brecha interna. El símbolo es Jaén, la única provincia andaluza que envejece por encima de la media española y que ha perdido el 6,5% de su población en una década, mientras crecen las zonas turísticas. Desde 2020, Andalucía es la región con mayor tasa de abandono escolar. Actualmente invierte 600 euros menos por alumno que la media española. Lourdes, ¿cómo con estas realidades incontestables se ha conseguido construir el relato del milagro económico del PP en Andalucía? Bueno, yo no sé, alguien se lo habrá comprado. No ha habido milagro económico. Aquí hay un dato que no se puede ocultar, ni se puede maquillar, ni se puede adornar, que es el paro en Andalucía. El paro en Andalucía está sobre el 19% y eso es una barbaridad. Siempre ha sido una barbaridad. Siempre ha sido una barbaridad. La última vez que estuvo más bajo fue en 2012, antes del estallido brutal de la crisis, que estuvo en el 12%, ¿no? Y como bien ha dicho la compañera, la explica muy bien, el tema del empleo. Uno de los rasgos más característicos del mercado laboral andaluz es el aumento casi constante de la población activa, ¿no? De gente que se apunta al desempleo para buscar trabajo. Y esa cifra ha bajado, como bien habéis dicho anteriormente, ¿no? Entonces la gente no se apunta porque no tiene confianza, ni tiene esperanza, ni tiene nada para encontrar el empleo. Bueno, Moreno ha intentado vender, cifras, por ejemplo, que sí son ciertas, el aumento de las exportaciones, pero el aumento de las exportaciones lleva siendo así, afortunadamente, desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que hay es una situación de normalidad, digamos, de cierto confort, ¿no? En la situación política que hay, pero que la situación económica, insisto, con el tema del desempleo, es tremendo. Porque mucha gente se pregunta desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo Andalucía con estos datos de desempleo no estalla? Entre otros motivos porque la economía sumergida sostiene también esa situación, ¿no? Ángel, y en tu opinión, ¿qué es lo que explica esta arrasadora victoria del PP con unos datos tan negativos, por ejemplo, como decíamos, en el desempleo? Bueno, yo creo que la clave fundamental de la victoria del PP es que la propia llegada del PP al gobierno en 2018, de forma inopinada, apoyada en unos muy buenos resultados de Ciudadanos, que luego le ha entregado todo ese electorado con un lacito al propio PP y una irrupción de Vox que con una fuerza que en aquel momento nos pareció sorprendente, esa propia irrupción del PP ha desactivado la gran barrera que tenía el PP para generalizar o poder construir una mayoría en Andalucía, que era el miedo al PP. El miedo al PP ya no existe. La desaparición del miedo al PP, el propio hecho de que el PP haya gobernado 4 años y, como ha dicho Lourdes, la gente haya visto que el sol sigue saliendo por la mañana, en contra de lo que durante años había insistido el Partido Socialista, pues ha permitido el PP ensanchar la base electoral con gente que ha dicho, entre comillas, oye, pues el PP gobierna, tampoco ha pasado nada, vamos a darle una segunda legislatura. Y luego el PP ha aprovechado absolutamente cualquier posibilidad que le ha ofrecido la lectura de los datos, cogiendo la serie estadística que más conviniera en todo. O sea, el PP ha defendido hasta que ha habido una especie de boom demográfico, ha crecido la población, venía creciendo desde 2017 tras una breve interrupción durante los peores años de la crisis, que se perdían 1.000, 2.000 habitantes al año. Si el PP, cualquier dato que tenía oportunidad de incorporar a su discurso de cambio económico, de triunfalismo económico, de Andalucía como competidora de Madrid, competidora de Cataluña, Andalucía como Baviera de España, se demuestra que la repetición obstinada y continua de una interpretación de los hechos, aunque no se corresponda con la realidad de los mismos, puede llegar a calar. Y en Andalucía ha calado la idea de que soplan tiempos buenos en lo económico, a pesar de que
por no perdernos en la multiplicidad de datos que componen un diagnóstico económico, la renta per cápita de Andalucía sigue suponiendo lo mismo que suponía antes con respecto a la nacional y seguimos siendo la penúltima autonomía con más paro. Y no hemos cambiado nuestra posición relativa en lo que son las dinámicas de reparto del empleo. Seguimos dependiendo de los mismos sectores y seguimos teniendo los mismos problemas estructurales. En cambio, tenemos a un presidente sonriente que dice esto va viento en popa. Otra pata de esta campaña han sido los derechos civiles y sociales, la lucha contra la violencia machista o la homofobia, la memoria histórica, la inmigración o la educación. ¿Quiere usted leerlo? ¿Qué es lo que le está enseñando la Junta a los niños de 7 años en este momento, al de 10 años? ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor. ¿Qué es la masturbación? De madre a padre. Esto, enseñárselo a los niños de 10 años, si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas. Y lo que es peor... Dani, ¿crees que esta victoria de Moreno es la derrota del histrionismo de Vox y del ayusismo también frente a la moderación que representa Feijóo? A mí me cuesta extrapolar algunas cosas de las que ocurren en Andalucía al conjunto del país y a Madrid. El Partido Popular sigue teniendo dos almas y Díaz Ayuso tiene elecciones en menos de un año y cabe la posibilidad de que obtenga mayoría absoluta, con lo cual la disyuntiva de Núñez Feijóo sigue siendo la misma. Si se desactiva a Vox por la vía Ayuso o por la vía Moreno. Yo creo que Feijóo es más tendente al estilo de hacer política de Moreno que de Ayuso, pero eso va a seguir abierto hasta las elecciones generales. Lo que sí me gustaría incidir es en subrayar, sin restar el mérito que tiene el Partido Popular en este resultado, es en el demérito de las izquierdas. Lo comentaba antes Lourdes. Este resultado no hubiese sido posible si durante toda la legislatura, que me cuesta mucho hacer balance porque es que está marcada por de 3 años y medio, 2 años de pandemia, que también ha parapetado mucho la gestión de Moreno. Moreno no ha hecho ninguna gestión histriónica durante la pandemia. Ha gestionado más o menos con un cierto sentido común y eso yo creo que también ha contribuido a tranquilizar a los andaluces y a perder el miedo del que hablaba Ángel. Pero las izquierdas, la oposición de izquierdas en esta legislatura, en el mejor de los casos ha estado ausente y en el peor de los casos ha estado acuchillándose en plaza pública delante de todo el mundo. Lo ha hecho el Partido Socialista, que arrastra un problema estructural y que en medio de la legislatura, pues desde Ferraz, desde la Dirección Nacional, impulsan unas primarias precipitadas para enterrar el susanismo. Eso después, una vez que gana Juan Espadas, abre todo el proceso congresual, regional, los provinciales, todo jalonado de codazos, de modo que el Partido Socialista llega a las elecciones muy dividido, igual que lo estaba en 2018, solo que entonces mandaban el equipo de Susana Díaz y ahora manda el equipo de Pedro Sánchez, ¿no? Me decía ayer a mí un dirigente socialista de la anterior ejecutiva que con la mitad del PSOE andaluz no se ganan las elecciones. Y esto es lo que ha ocurrido. Y en el terreno de la izquierda del PSOE, pues ha ocurrido lo mismo. En mitad de la legislatura vemos cómo implosiona Adelante Andalucía, cómo expulsan a Teresa Rodríguez con la connivencia del resto de formaciones políticas, incluido Vox, acusándola de transfugismo, y esto pues yo creo que provoca una desazón en el electorado de izquierdas, porque la división endémica de la izquierda forma parte de su gen, y la nueva coalición que se gesta bajo el paraguas o bajo el eco del proyecto que va a impulsar Yolanda Díaz en España, pues un mes antes de las elecciones está hecha unos zorros. Todo eso contribuye a que los andaluces busquen seguridad y sosiego y calma y alejarse del ruido en Moreno. Entonces ha hecho tanto ruido interno la izquierda como ruido externo Vox. Y los andaluces han huido del ruido. Pues vamos a preguntarle precisamente a una de las líderes de ese espacio a la izquierda del PSOE.
Teresa Rodríguez es la candidata de Adelante Andalucía. Teresa, crudos días. Crudos días, muy crudos. ¿Cómo analiza los resultados? Bueno, no hace falta ver un poco de encuesta postelectoral, es decir, yo me voy a aventurar un poco en impresiones que tengo, de conversaciones que he tenido esta mañana, de lo que he ido percibiendo durante toda la campaña electoral, pero necesitamos saber un poco cuál es la motivación, digamos, de la gente que ha ido a votar de forma masiva al PP, ¿no? Yo creo que ha habido un componente muy importante de voto defensivo. Me parece que han conseguido que cale la idea de que la mejor forma de evitar que la extrema derecha entre en el gobierno era votar al PP. Digamos que el perfil propio que se ha ido labrando Juan Manuel Moreno Bonilla, de líder moderado, que, digamos, respondía también al tono y a la forma de comunicarse del electorado más moderado del PSOE, pues ha cuajado y han conseguido que esa operación de marketing, porque una operación de marketing haya funcionado. En este panorama, evidentemente, las izquierdas tampoco hemos hecho grandes méritos para poder desenmascarar al PP en Andalucía, es decir, para conseguir trasladar la idea de que Juanma Moreno Bonilla no es moderado, sino suavón, que es la palabra que creo que le va al pelo, ¿no? Y que, bueno, pues detrás de esa sonrisa nos aumenta los presupuestos para la sanidad privada, ha recortado líneas de la pública, pone en serio riesgo el futuro de los acuíferos en Andalucía, plantea un ataque frontal frente a nuestro parque, nuestra joya natural más preciada, que es Doñana, y no hemos sido capaces de colocar esos mensajes porque hemos estado en otras cosas, y en otras cosas han sido las propias disputas internas, tanto del PSOE por la sucesión como en nuestro caso con la ruptura de la fuerza unitaria que presentamos en 2018. Esa es la realidad y hay que asumirla, ¿no? ¿Está muy decepcionada con esos 2 diputados que han conseguido? Claro, dice, nadie está decepcionado nunca con los resultados que saca después de la campaña. Nosotros verdaderamente partíamos de cero, es decir, estamos fuera del grupo municipal, sin recursos y sin posibilidad de hacer ningún tipo de trabajo legislativo en el Parlamento. Ahora que tenemos 2 diputados vamos a tener posibilidad de presentar iniciativas legislativas, debatir proposiciones no de ley, preguntar al presidente, mucho más que cuando teníamos 11 diputados no adscritos que no podían hacer absolutamente nada más que presentar preguntas escritas y alguna pregunta oral a un consejero de vez en cuando, es decir, vamos a tener más capacidad de incidencia política con 2 que con 11. Hemos hecho campaña con 0 euros porque nos recurrieron los fondos electorales con 0 euros y hemos hecho campaña sin estar en, digamos, los recursos diarios de los medios de comunicación pública. Es verdad que nos conseguimos colarnos en los 2 debates y eso fue importante para nosotros, pero hemos estado fuera del día a día de los medios de comunicación públicos respecto a la campaña electoral. En ese contexto, sacar 2 diputados para nosotros es una buena noticia porque de alguna forma nos permite hacer zarpa a un barco. Nosotros queremos, y fue lo que decidimos después de nuestra crisis con Izquierda Unida y con Podemos, de todo lo que pasó, decidimos en positivo construir un nuevo espacio político que es el espacio del andalucismo de izquierda, en clave soberanista, como ya tienen otros territorios del Estado, y lo hicimos porque creemos que Andalucía también lo necesita, como lo necesita también Extremadura o Canarias o Murcia, es decir, vamos a un escenario de una brecha que se abre también a nivel territorial, ¿no? Los fondos de recuperación nos van a recalar, los territorios no industrializados vamos a estar condenados a soportar el turismo y las externalidades de la industria de otros, vamos a dedicarnos a la minería y a la exportación de materia prima mientras otros recibirán fondos para el desarrollo industrial, y yo creo que eso merece una respuesta política de los territorios del sur, y hay un espacio político hay que construir y nosotros tenemos 2 diputados y una organización que existe, que es real, ¿no?, para empezar a construir ese proyecto que para nosotros es muy ilusionante. Por tanto, 2 diputados, hombre, mejor hubieran sido 5, pero con 2 significa que hay partido, o sea, que empezamos, ¿no?, que zarpamos, ¿no? Esto decía ayer Inma Nieto, candidata por Andalucía. Entre el porcentaje obtenido por nuestra coalición, por Andalucía, y el porcentaje obtenido por Adelante Andalucía, nos lleva sumando esos porcentajes, a un resultado similar al porcentaje que ha obtenido la extrema derecha, que sin embargo prácticamente duplica en votos duplica en escaños, y rentabiliza extraordinariamente sus resultados y su porcentaje. La división de la izquierda ha vuelto a perjudicarla. ¿Volvería a concurrir en solitario?
nosotros no tuvimos muchas más opciones, Javier. Nosotros nos echaron hace 2 años del proyecto común que habíamos construido conjuntamente con Podemos e Izquierda Unida. Nos echó además Isma, fue ella la que presentó el escrito en la mesa a nuestra espalda, para echarnos del grupo gracias al voto favorable del resto de nuestros adversarios políticos, incluido Vox. Lo hicieron contra el criterio de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. Tenemos recurrido ante el Constitucional esta expulsión y creemos que nos van a dar la razón, fuera de tiempo obviamente, pero nos la van a dar. Y bueno, pues si se quería construir un espacio unitario y era tan importante la unidad, pues la mejor opción era no haber roto el espacio unitario que teníamos entonces. Teníamos un grupo parlamentario de 17 diputados y diputadas que funcionaba, que no tenía... que no tuvo nunca una votación disonante, donde había trabajo común y acuerdo, y se decidió tirar por la búsqueda permanente del enemigo interno. Yo creo que eso nos ha pasado factura a todos. Y es que durante la campaña otra vez hemos recibido sistemáticamente ataques por parte de nuestros compañeros. Nosotros reconocemos la necesidad de que exista un referente en Andalucía de la izquierda estatal. Pueden sacar pecho por las medidas que han aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno que benefician a los andaluces, tienen su espacio político. Nosotros pedimos que, por favor, entiendan que nosotros también lo tenemos y que podemos ser amigos, que no tenemos por qué ser enemigos íntimos, que podemos construir y ampliar las bases de la izquierda por la vía de la cooperación. ¿Sería posible, Tenemos mucho entonces, en común, un programa de izquierda y una estrategia que debe ser frontal frente a los recortes, que sin duda llegarán de la mano del PP en Andalucía? ¿Sería posible, Pero entonces, ya está bien, ¿no?, de volver otra vez a sacar el hacha de guerra, ¿no? restañar esa herida y presentar una candidatura en el futuro conjunta de todas esas fuerzas de izquierdas? Es que permanentemente se nos impone la unidad, ¿no? Y al final No es que se imponga, pero claro... Tenéis que desaparecer, ¿no?, para que la izquierda sea unitaria. Nosotros fuimos juntos en 2018 y no conseguimos parar a las derechas. Las izquierdas han ido juntas... Bueno, pero tenían 17 escaños y ahora tienen 5 y 2. Bueno, ¿sí? Que en su momento tuvieron juntas 17 escaños y ahora tienen 5 y 2, que son 7. Claro, por eso no había que romper ese grupo, pero no lo rompimos nosotros. Es que yo qué sé, me parece que, no sé, no reconoce eso... No, si yo le pregunto por el futuro. ¿Sí? Le pregunto por el futuro, si existe la posibilidad de reunificar esas izquierdas y de restañar esas heridas. Por supuesto, de restañar la herida, vamos, mañana mismo, sí, es posible, pero para restañar la herida tiene que haber un reconocimiento mutuo. Nosotros no pedimos que nos pidan perdón, pero sí al menos que reconozcan que existimos. Ya está, sin más. Existe un espacio andalucista de izquierda que quiere llevarse bien con el resto de la izquierda a nivel estatal, que tiene un programa en común y que quiere poder existir, defender sus ideas, que es básicamente, bueno, que existe también una posible crítica al gobierno de Sánchez, que no tenemos que ser la subdelegación del gobierno de Sánchez en Andalucía, y que Andalucía tiene derecho también a tener su propia voz, como por cierto ellos respetan en su propio espacio la voz propia de los catalanes a través de los comunes, ¿no? Bueno, pues era eso lo que pedíamos, no era más. Uh-huh. Y seguimos defendiendo la necesidad de tener la posibilidad de defender esas dos ideas, ¿no? ¿Y eso se puede integrar con el resto de formaciones de izquierdas o eso tiene que ir en un barco aparte, como estaba usted diciendo antes? Nosotros el barco ya ha zarpado, es decir, nos vamos a poner a construirlo a nivel territorial. Tenemos 2.000 militantes, tenemos 22 asambleas comarcales, vamos a seguir construyendo ese proyecto porque tiene futuro y necesidad en el futuro, y desde ese espacio propio vamos a relacionarnos con los demás para ver de qué forma cooperamos, y habrá que verlo con mucha calma, de qué manera podemos ampliar las bases de la izquierda, es decir, no sumar las habas contadas, sino intentar que haya más gente dispuesta a votar por opciones de izquierda. Sobre todo lo demás habrá que verlo con el tiempo. Pero sí tenemos esa voluntad, por lo menos, de colaborar desde el reconocimiento al otro. Es que nosotros nunca hemos pensado que ellos debieran desaparecer y ellos sistemáticamente cuestionan nuestra existencia, y creo que es un error. Cuando superen eso, entonces ya nos podremos sentar y ver de qué forma cooperamos y colaboramos electoral y socialmente, ¿no? Una cuestión que atañe muy directamente a la izquierda. Los datos dicen que la Andalucía más pobre no llega a las urnas mientras las rentas altas se movilizan. ¿Qué responsabilidad tiene precisamente la izquierda, que quiere representar a los más vulnerables, de esta desmovilización? Pues toda, seguramente toda. Ya he dicho antes, no es solo mérito del PP, que ha conseguido, ya digo, trasladar esa idea de que una vacuna contra la extrema derecha era el voto útil al PP, ¿no? Por cierto, que otros también han planteado esa hipótesis desde la izquierda al principio de campaña y no fue nada oportuno, ¿no? Está eso, y luego por otro lado está la desmovilización del votante de izquierda porque no encuentra
pues eso es la izquierda una opción política, y ahí nos incluimos nosotros también, que dé respuesta a su situación, especialmente que las clases más populares y más vulnerables. Es decir, no hay espacio para la celebración. No hemos cambiado la vida de la gente de izquierda, o de la gente que de entrada es, digamos, el público objetivo de las izquierdas, de la gente más vulnerable, de las clases populares, y hasta que no vean que hay alguien que va a cambiarle la vida mejor, pues no vamos a conseguir su voto, ¿no? Bueno, pues vamos a mejorar. A partir de ahora vamos a intentar hacer una oposición más eficaz, que ponga sobre la mesa cada uno de los ataques que los servicios públicos y el medio ambiente van a sufrir sin duda en la próxima legislatura, y vamos a intentar también desde abajo pues abrir un nuevo paradigma, un nuevo sentido común, ¿no? Que vuelva a depositar esperanza en lo colectivo, ¿no? Yo creo que hemos perdido mucha parte de eso, ¿no? Hemos cambiado, digamos, el paradigma de la indignación y de la movilización del voto. Se movilizan las derechas, pero entre las izquierdas hay mucho desencanto, ¿no? Teresa Rodríguez, muchas gracias y mucha suerte en ese proyecto. Muchas gracias, Javier. Os pido un pronóstico para los próximos 4 años, con brevedad si es posible. Empiezo por ti, Dani. Pronóstico de la legislatura. Bueno, yo, pues como decía al principio, como hace 14 años que no había mayoría absoluta, yo entiendo que el nivel de intensidad política en Andalucía va a bajar, el interés mediático de Madrid por Andalucía va a bajar considerablemente, y todo va a depender de cómo gestione Juanma Moreno esa mayoría absoluta. Las izquierdas tendrán que dedicar este tiempo a renovarse, a renovar su proyecto, a renovar su discurso y a saber cómo hacer oposición a la derecha sin alentar el miedo de la extrema derecha. Llegar este año a los más de 26 millones de visitantes y empezar a ponernos en el sitio que corresponde a Andalucía. Y además creo que hemos hecho los deberes, porque hemos conseguido por primera vez ser líderes en pernoctaciones en España, superando a Cataluña, Canarias, Baleares, y ese es el gran objetivo, seguir construyendo un gran destino turístico. Un gran destino turístico, dice Juan Manuel Moreno Bonilla, en una tierra en la que el 70% del PIB depende del turismo y los servicios con enormes problemas, tienen enormes problemas demográficos y medioambientales. Lourdes, ¿se afianza la Andalucía del ladrillo y la sombrilla? Bueno, eso está ahí. Además, eso es lo que nos da de comer y eso es lo que hace que el PIB andaluz sea lo que es. Yo creo que eso no se cambia de la noche a la mañana. Andalucía necesita desde hace muchos años, siglos, incluso una reindustrialización. Bueno, más que una industrialización. Entonces, la tentación de que el turismo, que es lo que nos da de comer, lo que crea empleo, tenga menor peso sobre otros sectores que todavía no están, pues está ahí, pero a ver, en la balanza, ¿qué tenemos y qué podemos tener? Bueno, habrá que efectivamente meter una tercera, cuarta o quinta marcha para provocar ese cambio, pero eso no es fácil, ¿no? Eso se necesita mucha inyección de dinero, mucha colaboración público-privada. Yo no demonizo para nada, pero absolutamente para nada, la colaboración de público-privada, y tener otras miras y tener otro horizonte que no sea solamente eso. Y otra realidad es que el 21% del territorio andaluz está en riesgo de desertificación. En Andalucía falta mucha agua y va a faltar más con el cambio climático. Sin embargo, PP y Vox proponían ampliar regadíos con los embalses por debajo del 30% de su capacidad. Pero claro, tú has sembrado electoralmente en esos pueblos, o la trastienda que ha tenido la proposición de ley. Que me voten en los pueblos, concretamente te los voy a nombrar: Lucena, Moguer y Bonares. Que posiblemente haya una explosión de votos de PP y de Vox simplemente por vender lo imposible. Esto es lo que nos contaron desde Doñana, donde estuvo Violeta Muñoz en ese programa especial que podéis escuchar en nuestros podcasts. Hoy vemos que el PP y Vox se disparan en esa comarca y en muchas zonas rurales de Andalucía. Y no podemos olvidar que la Andalucía vaciada y la juventud exiliada... Y no podemos olvidar a la Andalucía vaciada y a la juventud exiliada en una región con el 36% del paro juvenil. Ángel, para terminar, ¿la izquierda ha abandonado a la Andalucía rural y a los jóvenes? Bueno, yo creo que eso es
sería mucho decir, ¿no? Yo creo que ha habido un golpe de viento, a lo mejor no es un fenómeno meteorológico, sino climático, por decirlo, utilizando ese símil, y ahora mismo el PP va hacia adelante, la izquierda está en retroceso y nadie parece estar alineado con la defensa de lo que hace el gobierno central, que hace algunas políticas que yo creo que tienen impacto positivo en Andalucía, por ejemplo, la reforma laboral, la subida del salario mínimo. No creo que la legislatura que viene ahora, a pesar de la mayoría absoluta, vaya a ser tan fácil para Moreno. Es decir, si hay un cambio de ciclo económico, Moreno se ha beneficiado, paradójicamente, del ciclo expansivo en gasto público. Si viene una etapa de contracción económica, como parece que viene a nivel global, va a haber un deterioro de los servicios públicos. Andalucía es muy, muy sensible a las etapas de restricción económica y de recortes presupuestarios porque tiene una economía más frágil que, por ejemplo, Madrid, ¿no? El discurso de impuestos bajos se sostiene mucho peor cuando se empiezan a notar los deterioros en el sistema público y se van a seguir notando después de la pandemia. Y conforme se alejen los famosos 37 años del PSOE en el tiempo, la justificación por la herencia recibida de las carencias y déficit de Andalucía serán más directamente imputables al actual presidente. Yo creo que es un mal momento para la izquierda, pero no creo que haya habido, digamos, una traición sistémica de izquierda a sus bases, ¿no? Está claro que hay determinados sectores de la población. España tiene un estado del bienestar débil que no llega a los más pobres, pero creo que es una generalización excesiva, digamos. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, Lourdes Lucio del País, Dani Cela del diario.es. Gracias por habernos ayudado una vez más a analizar las realidades en vuestra tierra, en Andalucía. Un abrazo muy fuerte a los tres. Gracias. Gracias. Hoy queremos hablar con uno de esos jóvenes que se buscan el pan fuera de Andalucía y que se ha preguntado por qué y hasta cuándo. El politólogo Jesús Jurado ha radiografiado a los herederos de aquellos andaluces y andaluzas que lucharon por la democracia y la autonomía en los 70 en plena transición. Pan y alegría nunca no falten, que cuerpan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad. Y los ha bautizado como la generación del mollete. Mi generación creció desayunando molletes antequeranos con aceite de oliva cada 28 de febrero, después de interpretar el himno con la flauta y colorear banderas de verde y blanco. Tuvimos muñecos de Curro, la mascota de la Expo, y camisetas que decían al turismo una sonrisa. Estudiamos y a menudo fuimos los primeros en llevar un título universitario a nuestros hogares. Nos fuimos de Erasmus a las mismas ciudades donde emigraron nuestros abuelos, creyendo que nuestro sino iba a ser muy diferente. La clave estaba ahí, en la demolición absoluta de todas las expectativas de futuro, de todas las promesas de la autonomía, que en Andalucía significa tanto como decir de la democracia. Jesús Jurado es autor de La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo. Jesús, crudos días. Crudos días, Javi. ¿Qué ha pasado en Andalucía? ¿Qué ha pasado en tu tierra? Pues lo que se veía venir. Tampoco fue una sorpresa muy grande. Ya se venía viendo que, evidentemente, en el proyecto de Juanma Moreno estaba sumando apoyo y estaba siendo capaz, sobre todo, de heredar perfectamente la Andalucía construida en los últimos años de gobierno de Susana Díaz y, en general, como todo ese proyecto, digamos, de un autonomismo hasta cierto punto autocomplaciente. Lo único es que él no carga con el lastre de 40 años de gobierno. ¿Qué es ese nuevo andalucismo y por qué dices que será un movimiento imprescindible en el nuevo ciclo político de España? Creo que el nuevo andalucismo se refiere, creo que son como tiene distintos ámbitos, distintas dimensiones. En un primer lugar es como una especie de clima cultural, si se quiere, que se ha visto perfectamente en estas elecciones, como todos los partidos, incluso Vox a su manera sui generis, han intentado de alguna forma disputar la identidad andaluza. Sabían que en la principal pregunta de estas elecciones, más allá de la continuidad del gobierno, ¿no?, que era la evidente, también era el quiénes somos. Y creo que todos se han esforzado, digamos, en
en disputar la identidad andaluza en este sentido, y eso es un regreso del tema, y el tema identitario central en la política andaluza por primera vez en mucho tiempo. En segundo lugar, también tiene mucho de movimiento cultural, de toda esta generación de nuevos artistas y creadores y en fin, en todos los ámbitos que están, digamos, tomando su identidad, su tradición andaluza como base para lanzar nuevos proyectos vanguardistas. El otro día estoy aquí a Rocío Márquez, no hay mejor ejemplo de ello. Y en tercer lugar, también en menor medida, un movimiento político que también acabáis de entrevistar a Teresa Rodríguez, ¿no?, que se ha visto en estas elecciones. Regresa por primera vez una fuerza política andalucista al Parlamento andaluz después de casi 15 años. ¿Y qué influencia puede tener eso en la política nacional? Bueno, que me parece fundamental, y de la misma manera que de alguna forma Andalucía rompió también durante el periodo de la transición lo que estaba previsto, ¿no?, con respecto a la configuración territorial autonómica, el regreso de una fuerza política andalucista o sobre todo de un clima político en el que Andalucía retoma la necesidad de autonomía, y esto va desde el PP hasta Adelante Andalucía, ¿no? Este reforzamiento de la autonomía andaluza. De hecho, en los mítines del PP aparecían más las banderas andaluzas que las del propio partido. Completamente. Tiene mucho que ver también con esta estrategia de imitación de Manuel Chávez y del Partido Socialista que comentaban antes los periodistas, pero también tiene mucho de estar reivindicando una mayor autonomía de Andalucía con respecto al gobierno central. Y esto me parece que es decisivo a la hora de pensar, especialmente dentro de lo que son las fuerzas del cambio, pensar un rol diferente para lo que ha de ser Andalucía a lo que fue durante el periodo anterior de Podemos. ¿Y qué define a esa generación del mollete? Yo creo que dos cosas fundamentales. La primera, que es la primera generación de andaluces cuya identidad no se construye, su identidad andaluza no se construye contra el poder, sino en buena parte desde el poder, ¿no?, gracias a las políticas públicas de la Junta, desde la celebración del Día de Andalucía hasta la programación de Canal Sur, ¿no?, de qué manera tenemos integrado lo del carnet de la banda, lo más parecido a un DNI andaluz que hemos tenido. Pues bueno, en primer lugar está, pues ser objeto, de políticas públicas de identidad por parte de unas instituciones con autogobierno, y en segundo lugar es que al mismo tiempo que se nos generaban esas expectativas, ¿no?, gigantes de salir por fin de siglos de atraso y maltrato centralista, nos chocamos con la más cruda de las decepciones a partir de la crisis. Hace poco salió la noticia, la juventud andaluza en su conjunto cobra hoy menos salario en términos absolutos que en 2008. Y creo que eso ya es suficientemente evidente, eso y las cifras y que no se ven estas cifras de migración desde los años 60. Esto demuestra en buena parte pues la crisis absoluta de lo que habían sido los objetivos de la autonomía andaluza, ¿no? De hecho, hablas de la Andalucía del 37%, del 37% de paro juvenil. ¿Qué estigma deja esa losa en una generación y hay alguna fuerza política que esté respondiendo a ese desencanto? Bueno, estamos viendo que se ha visto ayer. No todavía ninguna fuerza política es capaz de articular eso. En las anteriores elecciones sí que se veía claramente, tengo muchas ganas de ver, creo que todos tenemos muchas ganas de ver, ¿no?, encuestas electorales de ayer para ver cómo ha funcionado, pero bueno, vimos que en las últimas elecciones, la de 2018, por ejemplo, este segmento de edad al que me refiero, de menores de 35 años, era el único en el que ganaba precisamente Adelante Andalucía, el original, ¿no?, la coalición. Y bueno, habría que ver de qué manera se han comportado políticamente en esta generación en estas elecciones. Pero claramente hay una masa creciente de personas que tienen un desencanto absoluto y una desafección absoluta hacia la política, precisamente porque no han visto mejor alguna en los últimos 15 años, ¿no? La izquierda respondió en su momento, con la crisis del 2008 a 2014, a esa indignación, ese desencanto. ¿Cuánto tardará en volver a hacerlo? Bueno, yo duraría si fue en 2008 respondió a la izquierda. Más bien fue una respuesta ciudadana, autoorganizada y en buena parte espontánea, construida precisamente contra todos los postulados que había mantenido la izquierda hasta ese momento. Así que más bien ahora lo que habría que plantearse, habrá que estar, poniendo las menores barreras posibles a que pueda surgir este otro tipo de contestación, más adecuado a la actualidad de hoy. Porque esa generación del mollete culturalmente sí parece cercana a los postulados, más progresistas. Sí. Primero porque en buena parte, se dota de esta, se alimenta de esta identidad andaluza construida de las instituciones, que tiene muchas cosas positivas, a pesar de que tuviera otras como esa quizás salvando la confianza ciega en el futuro, el resto de elementos era que eran muy positivos.
Y en segundo lugar, bueno, pues que precisamente los sectores más activos, ya decía, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político, como en el ámbito social, son precisamente aquellos que están aunando y fundiendo la identidad andaluza con todas las demandas por el feminismo, contra el cambio climático, contra la violencia machista, por los derechos LGTBI. Es difícil encontrar, digamos, una identidad nacional que case también con todos los ideales progresistas como es la andaluza. ¿Y qué puede responder a quienes piensan que o dicen que el andalucismo es un movimiento nostálgico? Bueno, en parte evidentemente tiene una parte nostálgica, pero creo que es fundamental precisamente disputar también la nostalgia y no dejar la nostalgia precisamente a los reaccionarios. Es natural sentir nostalgia cuando vemos precisamente que el futuro hacia el que nos encaminamos es cada vez peor, pero muchas veces, pues como decía el spot de Cruz Campo, a veces tenemos que buscar en las raíces, tenemos que manosearla un poco porque de ahí pueden salir muchas cosas buenas y en ningún caso creo que haya que regalarle ni el pasado ni la nostalgia a los reaccionarios. Muchas cosas buenas, muchas ideas muy fértiles hay en La generación del mollete, el libro de Jesús publicado por Lengua de Trapo. Te despedimos con un poema que abre tu libro, Todo lo demás no, de una absoluta referente en este andalucismo, que reivindicas la desaparecida y muy añorada poeta y rapera Gata Katana. Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Una loca que se ríe de cosas que está prohibido escribir. Esa es la España que nos calza. Por eso nos mofamos ahora que podemos y nos declaramos insumisos y enarbolamos un que se jodan tan grande que ni les cabe y bailamos sobre tumbas y vivimos en pecado según todos los credos y nos gusta lo prohibido e incluso han conseguido que nos guste lo que somos. Niñatos soñadores que inventan fórmulas definitivas, que cantan todavía insaciables a pesar de los momentos de lucidez, a pesar de que luchamos contra un invisible y la tarea nos quede probablemente demasiado grande. Algunos todavía no han desertado, algunos todavía creen en una idea. Todo lo demás es estar muerto. Algunas todavía creemos en una idea, en muchas, y la tarea es ingente, pero no podemos rendirnos, no podemos resignarnos. Carne Cruda y Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. No nos resignamos a pensar que no tiene solución el mal que aqueja al planeta. Por eso vuelve por aquí África Ejido. Crudos días. Crudos días, Javier. ¿A dónde nos llevas hoy? Bueno, pues a ningún lugar especial, pero oye, qué curioso que te parezca o que sientas que te he llevado a otro lugar. Bueno, sobre todo después del programilla que llevo. Sí, escucho el agua, aves, insectos. Casi te diría que puedo escuchar hasta el viento, todo lo que no oigo a diario. Pues eso es justo lo que yo quería que sintieras o que sintiéramos, esa falta de conexión con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que hace que podamos vivir y que especialmente aquí en las ciudades no somos conscientes de que existe ni le estamos dando la importancia que tiene. Y sin biodiversidad no hay vida. Claro, porque es el cimiento de toda nuestra supervivencia. Salvaguardar la diversidad es la única manera de salvaguardar la vida, el aire que respiramos, el alimento que tomamos, el agua que bebemos. Habéis estado hablando ahora mismo de todo lo que está ocurriendo en Andalucía. Si seguimos perdiendo ecosistemas, especies animales, vegetales, bacterias, todo eso que conforma el planeta, nos estamos quedando sin futuro. Hemos hablado mucho de crisis climática en este programa, porque parece que la notamos más, ¿no? Pero existe una grave crisis de biodiversidad y en realidad una y otra se retroalimentan. Y lo peor es que la especie humana es la única que ha roto ese equilibrio natural. Lo hemos roto, lo hemos explotado, exprimido y destruido en muchos casos, como hemos estado viendo esta temporada. De hecho, el ritmo al que se están extinguiendo las especies se está acelerando más de lo previsto y estamos ante la primera extinción masiva en la historia que no se produce por causas naturales. Como dice el ecólogo Allen Solomon, una vez que una especie se extingue, lo malo es que ninguna ley puede hacer que regrese. Se ha marchado para siempre. Vamos a escuchar algunos datos que nos van a hacer entender mejor la gravedad de esta situación. La población mundial de especies salvajes ha caído un 60% en los últimos 40 años. 1 millón de especies está hoy en riesgo de extinción. La mitad de la vegetación del mundo ha desaparecido y se ha registrado la pérdida de 1.300 especies en los últimos 500 años. En España hay en la actualidad 777 especies amenazadas. Entre 100 y 300 millones de personas tienen un mayor riesgo de inundaciones y huracanes debido a la pérdida de hábitats costeros.
Fíjate qué datos. 1 de cada 8 especies, te añado otro, está en peligro de extinción y ya hemos perdido la cuenta de las áreas deforestadas en el planeta por un sistema de consumo que hemos comprobado que es absolutamente insostenible. ¿Las medidas planteadas hasta ahora para cuidar la biodiversidad son suficientes? Pues estamos muy lejos de frenar la crisis y por eso hay que redoblar esfuerzos. Es cierto que la Unión Europea ha instado a las ciudades a que pongan en marcha planes de ecologización urbana. También el Gobierno de España tiene esa Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, pero las medidas se quedan muchas veces enfangadas en estrategias ¿de qué? No me lo digas, ¿de ecoblanqueo? Exacto. Una vez más, mucho lavado verde y pocos resultados reales. Para profundizar más en lo que está ocurriendo, hoy hemos invitado a Carolina Martín, que es bióloga y experta en conservación de la naturaleza, y a Jesús Martín, que es arquitecto y coordinador de la campaña Las Tres Mosquiteras. Jesús, Carolina, crudos días. Hola, buenas. Jesús, hay cumbres sobre biodiversidad, estudios científicos, reuniones internacionales para frenar la crisis. ¿Por qué aún así el avance es tan lento? Pues por una razón muy sencilla, Javier. Es que yo creo que no nos estamos tomando en serio el problema. Hemos visto cómo el pasado octubre, en la COP15 de biodiversidad, se firmaba la Declaración de Kunming, que era precisamente el tratado de todos los políticos mundiales para poder intentar frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Son los primeros pasos para ello, porque aún no están terminadas estas negociaciones. Pero ya de por sí estas primeras declaraciones ya nos dejan ver que las medidas que se están planteando no son las adecuadas dada la magnitud del problema, porque es que el problema es muy grave, como estáis comentando. Es que tenemos estudios científicos que advierten que el colapso de los ecosistemas podría llegar en los próximos 30 años y que será abrupto y que ya estamos viviendo los primeros signos de ello. Y por eso podemos ver como, salen adelante documentos como la Estrategia Europea de Biodiversidad o aquí en España el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuyo borrador se publicó hace justo 2 semanas. Y vemos que son documentos, los analizamos y vemos que son documentos que sí que tienen buenas intenciones, ideas, pero que no tienen implicaciones legislativas reales ni soluciones verdaderamente contundentes. Así que ahí está el problema. Por un lado tenemos una clase política que está siendo incapaz de hacerse cargo del problema o incluirlo dentro de sus agendas de la manera en la que deberían, pero es que además tenemos luego una sociedad civil que no está debidamente informada, no existe información o preocupación mediática por este problema y no somos conscientes de lo que nos está jugando. Jesús, ¿cuáles son entonces los pasos que sí que se pueden llevar a cabo para frenar esta crisis? Pues muchos, y podríamos empezar a cometerlos ya, y eso es lo que hay que hacer, tomar medidas inmediatas, acción inmediata, pero acción mediante esas medidas que sean ambiciosas, ¿vale? Y vinculantes, que se traduzcan en políticas y leyes locales que se puedan poner en práctica ya mismo. Mira, continuando con lo de las negociaciones, mañana en Nairobi justo comienzan las últimas reuniones para negociar esos compromisos internacionales que se van a ratificar en la última COP15 de Kunming. Esta es la hoja de ruta que va a marcar cómo frenar esta crisis. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo cómo las medidas que se están tomando no son muy diferentes de las que ya se establecieron en el convenio firmado en 2010, las llamadas metas de Aichi. Y se fracasó estrepitosamente a la hora de conseguir este objetivo. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Pues en primer lugar, tenemos que entender que la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad son 2 crisis entrelazadas que tienen como origen las mismas causas. Y esas causas de las que estamos hablando son precisamente ese modelo de producción y de consumo basado en un sistema de desarrollo insostenible que tenemos que frenar ya mismo. Jesús. Y cuando pensamos en eso, pensamos que no tenemos manera de poder frenar esto, pero sí que podemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, para empezar, con un modelo de soberanía alimentaria basado en la agroecología. Hay que conservar y restaurar los hábitats naturales con planes de gestión que sean efectivos. Tenemos que minimizar la extracción de biomasa viva y cuando hablamos de esto hablamos de deforestación, hablamos de pesca. Hay que detener la contaminación de plásticos y químicos, empezando por los plaguicidas en la agricultura y sobre todo frenar también la expansión urbanística. Uno de los aspectos más graves de esta crisis de biodiversidad es la desaparición de los insectos, que entre otras cosas pone en peligro la base de nuestra alimentación, que no es poca cosa. Carol, ¿a qué se debe esto? Claro, es que, fíjate, cuando decimos nosotros que sin insectos no hay vida, es que es claro, o sea, es contundente. No olvidemos que los insectos, que es verdad que nos pueden resultar un poco molestos, pero que realmente, están en todos los procesos que son vitales para la vida. Están en el ciclo de los nutrientes, se encargan de descomponer la materia orgánica, están en el ciclo de la energía, limpian el agua, el aire, ¿vale? Entonces, cuando decimos que son vitales, es que es así, pero es que además tienen un valor en términos económicos muy importante. Mira,
mira, te voy a dar algunos datos. En la Unión Europea, el 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria dependen de la polinización realizada por las diferentes especies de abejas. Y según la FAO, el volumen de producción agrícola mundial que depende de polinizadores ha aumentado un 300% en los últimos 50 años. Es decir, que de todos esos procesos vitales que hablamos, que son protagonistas fundamentales los insectos, en concreto el de la polinización, que es el que tú mencionabas, es especialmente importante si cabe, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo. Entonces, es importantísimo que políticamente y, digamos, en la sociedad se les empiece a dar a los insectos el protagonismo que merecen, ¿no? No solo de estas moscas que nos molestan en verano, sino, joder, que es que son fundamentales para la vida. Entonces, bueno, los insectos tienen impactos como la pérdida de hábitats, la intensificación de la agricultura, obviamente el cambio climático también les afecta y algo muy importante que es el uso de plaguicidas, que por desgracia en España somos líderes en consumo. O sea que todo esto conviene pensarlo un poco cuando hablamos de insectos. Habláis de los insectos, pero antes comentábamos que Jesús era coordinador de la campaña Las Tres Mosquiteras y no sé si también con las aves se trabaja, por ejemplo, desde las ciudades, ¿no? Se está instando a las ciudades a ponerse en marcha, lo comentábamos antes, porque de hecho se prevé que en 2050 el 68% de la población va a vivir en ciudades. Sí, efectivamente. De hecho, lo que tenemos que hacer con las ciudades para empezar es crear planes de renaturalización urbana inmediatos, que no es algo tan loco, porque es lo que está pidiendo ya, como comentabais antes, desde la legislación europea. Y de hecho, la estrategia de infraestructura verde aprobada en España hace 2 años, marcaba 3 años para la aprobación de planes por comunidades autónomas, cosa que no se está haciendo, porque no somos conscientes de la importancia de la biodiversidad urbana dentro de nuestras ciudades. Y por eso, por ejemplo, la campaña Las Tres Mosquiteras, de la que comentabas, se basa un poco en eso, en demostrar cuán importante puede ser la biodiversidad urbana para nosotros como habitantes de las ciudades. Porque Las Tres Mosquiteras básicamente es una campaña que pone de relevancia 3 especies de aves: las golondrinas, los aviones y los vencejos. Son 3 especies que vienen aquí a nuestras ciudades en verano para nidificar y que se alimentan principalmente de moscas y mosquitos, de ahí su nombre. ¿Qué ocurre? Que están tremendamente amenazadas. De hecho, por ejemplo, en el caso de la golondrina, en nuestras ciudades y pueblos se ha detectado una disminución de más del 50% de sus poblaciones en tan solo 10 años. Y es importante protegerlas por lo que comentamos, el tema de cómo la biodiversidad urbana puede ser útil para nosotros. La alimentación de estas especies es un proceso ecosistémico fundamental para establecer el equilibrio dentro de nuestras ciudades. Esos mosquitos y esas moscas de los que se alimentan, esos insectos de los que se alimentan, fuera de control, provocan plagas en nuestros cultivos o en nuestra vegetación, pero también transmiten enfermedades infecciosas para el ser humano. Entonces, en lugar, por ejemplo, de mantener y conservar especies que además están protegidas por ley, lo que hacemos es destruir sus nidos y permitir que desaparezcan y utilizar plaguicidas sintéticos en lugar de permitir un proceso ecosistémico que ya estaba ahí. Y decía hace poco la investigadora Sarah Cornell que para detener la pérdida de esa biodiversidad urge cambiar el modo de vida de las personas. ¿Cómo podemos hacerlo como ciudadanos y ciudadanas? Carol. Pues mira, yo creo que lo más fundamental es la concienciación, que se consigue gracias a la información. Por eso es cada vez más importante que programas como el tuyo y muchos otros, ¿no? También los medios más mainstream, ¿no? Pues hablen de este tema, ¿no? De la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas. Y no se trata de que ahora nos hagamos todos expertos en fauna y en flora y en... No se trata nada de eso. Simplemente se trata de darnos cuenta de que necesitamos ecosistemas en equilibrio, de que necesitamos una biodiversidad sana y saludable en buen estado de conservación para que los procesos ecosistémicos de los que depende la vida humana, o sea, estos procesos ecosistémicos de los que hablábamos, que se convierten en servicios ecosistémicos para nosotros, pues sigan funcionando. Entonces, esto va más allá de una pura emoción, ¿no? De decir, ay, pues es que se extingue el urogallo y a mí el urogallo me encanta. O fíjate, es que se extingue el lince y fíjate qué faena porque el lince es un emblema y tal. Sí, es que eso es muy importante. Pero hablamos de un ecosistema completo, hablamos de deterioro de la biodiversidad y de procesos ecosistémicos. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Concienciación, información. Y yo creo que si tienes esto claro, pasar a la acción es lo más fácil. Una vez tienes esto claro, pasar a la acción, es decir, fijarte en tus hábitos de consumo, en cómo vives, en si el parque de tu casa usan demasiados plaguicidas, en dónde me voy de vacaciones y si eso tiene un impacto sobre la biodiversidad y tal. Yo creo que eso
es fácil. O sea, una vez tienes la concienciación, lo demás es fácil. Por supuesto, dejarme que lo diga, pues que la gente participe en colectivos ecologistas como el nuestro, como Ecologistas en Acción, ¿vale? En nuestras actividades, incluso que se hagan activistas y demás. Y, por supuesto, a la hora de votar, pues también es importante que no olvidemos qué partidos están hablando y están tomando acción en este problema tan importante. O sea, que todo eso yo creo que está relacionado. Muy bien resumido. Jesús, Carol, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues hoy despedimos este espacio que promueve Ecologistas en Acción y como nos invitaba Carol a pasar a la acción, hemos traído unas cuantas propuestas veraniegas para quien quiera mantenerse conectado con la causa ambiental estos meses. Crudos días, Elena. Crudos días. Nos traes una batería de planes ecologistas para el verano. Sí, en julio hay varios campamentos programados en los que quienes asistan podrán conectar con esa biodiversidad de la que habéis estado hablando hoy, pero también descubriendo el activismo y un modo de vida sencillo y sostenible. Para los más pequeños están las colonias de Mas de Noguera, en Claudiel. Para jóvenes hasta 17 años, el campamento Menos para Vivir Mejor, en el Alto Aragón. Y por último, para jóvenes hasta 30 años están los campos de trabajo en Aineto, en Huesca. Y dentro de un mes, además, Galicia acoge una ecomarcha potente. Ajá, para conmemorar el 20º aniversario del desastre del Prestige y en defensa de los humedales. Del 9 al 23 de julio se celebra una ecomarcha de Pontevedra a Lugo. Y esta temporada hemos hablado largo y tendido del gas y de la necesidad de luchar contra el ecoblanqueo. Este verano, además, hay un par de iniciativas para quien quiera unirse al activismo en este área en concreto. La primera semana de julio hay 2 viajes programados. Uno a Estrasburgo, los días en que el Parlamento Europeo votará la taxonomía verde, y otro a Gijón, para asistir al encuentro Gas no es solución. Recordamos que allí la regasificadora de El Musel ha recibido la bandera negra a la mala gestión ambiental. Y además de todo esto, el velero de Ecologistas en Acción, por cierto, el dios Amat, abrirá pronto nueva campaña. Apuntamos estas actividades veraniegas. África Ejido, muchas gracias por habernos ilustrado tanto sobre la importancia que tiene cuidar el planeta con una ecológica aplastante y con nuestros amigos de Ecologistas en Acción. Hemos aprendido muchísimo esta temporada. Me alegro, muchas gracias, Javier. Mira, decía Dorothy en El Mago de Oz que si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna parte. Así que yo os deseo a todo el equipo y a los que nos escuchan que sigamos caminando para llegar a un lugar mejor, como siempre, a golpe de ecológica aplastante. El padre de nuestro compañero Ray Sánchez ha fallecido. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia de parte de todo nuestro equipo. A la memoria de su padre dedicamos este grito que sé que en su familia es santo y seña. El pueblo tiene el poder. Que la radio se acompañe.